Como ahora no es muy buen momento para hacer fotografías en la ciudad, mi amiga Marina y yo hemos decidido hacer algunas fotografías en las montañas que está cerca de Barcelona. En la montaña el paisaje está guay y la modelo Marina ya conocéis que está súper guay. ¿Qué pasa? Necesitamos un objetivo que es muy versátil para estas dos situaciones. Pues ¿qué tenemos? Tamron 28-75. Este objetivo es más que suficiente para estas situaciones. Podemos aprovechar el 28 mm para utilizar en situaciones de gran angular. También podemos hacer algunas fotos de plano general de Marina, plano medio, primer plano. Y para esto hemos elegido un día que es cómodo, bonito, con mucha sol. Hay demasiado viento que el micrófono ya no funciona correctamente, mejor hablamos así. Hemos empezado a hacer algunos planos generales utilizando el 28 mm. Para que pueda concentrarme en la sesión, puse mi GoPro. Hay un columpio muy famoso en esta montaña, pues claro que tenemos que hacer fotos allí. Y ahora vamos a ver cómo han salido los planos medios. Empujar, sujétalo bien, empujar un poco, ¿vale? Ya está, ¿vale? Me gustó mucho los colores del fondo, entonces digo que es buen momento de mostraros cómo es el pocket de este objetivo. ¿Aquí? Sí. Muy bien. Estoy haciendo fotos en 75 mm, podéis ver que la foto está muy nítida y el fondo está muy bien desenfocado. Pon tu mano derecha también en el bolsillo. Oh, ahora es demasiado. Ya. ¿Sentamos? ¿Puedes sentarte? Sí. Ah, mejor no. Okay. Vamos más aquí. Por dentro, que hay... Cuidado donde pises. Ni loca, que me pincho. ¿Así? Así está bien. No hace tan frío, ¿no? Ahora. No, en el suelo no. Se tapan las flores. Baja el mano derecha. Aquí no me gustó la composición, pero podemos usar este como una excusa, hacer un recorte y a ver cómo han salido el resultado. Porque como este objetivo tiene... ¿cómo se llama? Ahora os voy a enseñar cómo es el macro de este objetivo. Antes de acabar, las nubes están quedando bonitos y hay menos viento, pues digo, hacemos últimas fotos con ella y a ver cómo han salido. Pues aquí son los resultados. Ahora vamos a hablar las ventajas y debilidades de este objetivo. Vamos a empezar desde las ventajas. Primero, es súper versátil. Ya habéis visto durante todo el vídeo que estoy hablando de su versatilidad. No voy a repetir más. Segundo, nitidez.
ampliamos algunas fotografías de Marina, podemos ver hasta las marcas que le han dejado en sus lentillas. Están nítidos, súper nítidos, no te preocupes. Tercero, su peso. Este objetivo está diseñado para el sistema de mirrorless de Sony, por lo cual tiene un peso muy bien regulado, solo pesan 550 gramos, muy importante, f2.8, no creo que puedes encontrar un objetivo más ligero que esto para Sony, a lo mejor lo verás en el futuro, pero ahora mismo no. La cuarta ventaja, su autoenfoque. Ya sabemos, este objetivo está diseñado para el sistema de Sony, por lo cual tiene una performance de autoenfoque muy fiable. Llevo usando 2 años, créanme, no hay ningún problema, ni he tenido ningún problema. Muy bien, y el último ventaja de este objetivo es su precio. Cuesta menos de 800 euros en España y normalmente está por 700 euros. Los objetivos que tienen características más parecido a este objetivo suele ser más caro, y los que tienen un precio menos que esto es... Estas son las ventajas que veo desde este objetivo, y ahora vamos a hablar un poquito de debilidad. Más que debilidad, sino son situaciones. Bueno, primero, si yo estoy trabajando en un plató pequeño que está cerrado y tengo que hacer entrevista de 2 o 3 personas, a lo mejor pensaría que si el 28 mm es suficiente o no. Ya sabéis que este tipo de objetivo normalmente es el rango entre 24 a 70 milímetros, pero este objetivo es 28-75. ¿Qué pasa? El parte gran angular está un poquito más cerrado, por lo cual si estás trabajando constantemente en un espacio pequeño, el 28 milímetros tienes que ir viendo, tienes que alquilar un objetivo y probar si está bien o no. En mi caso hago muchas fotos fuera, o si no hago en un plató que es amplio, entonces nunca he tenido problema con este objetivo. Bien, vamos a hablar de segunda situación, que es si yo fuese un tío con mucho dinero, no estoy diciendo irónicamente, sino muy serio. Si yo tengo mucho dinero y soy profesional, necesito que el objetivo, que la calidad de imagen sea top, insuperable, sí que voy a comprar por el G Master. Que el otro objetivo cuesta triple de esto por algo, ¿sabes? No estoy diciendo que este objetivo está mal. Creo que para gente normal no verás la diferencia, pero si tú tienes el ojo y necesitas tener el top, pues ves por el G Master. No entiendo por qué estás viendo este vídeo. Y el tercer caso es simplemente si eres videógrafo y estás utilizando mucho gimbal, tienes que tener en cuenta que cuando haces zoom estos salen. Esto sí que es una cosa que tienes que tener en cuidado. Bueno, espero que te he podido ayudar con el vídeo de hoy. ¡Feliz año nuevo! Me llamo Lau y siempre estaré a tu lado.